Si el año pasado tuvimos una gran final en Wimbledon 2023, este año pues vamos a tener el episodio número 2. Esto es como después de una gran película que estamos deseando ver la segunda parte, pues lo vamos a tener este año. Magic, Novak Djokovic contra Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, o el cuarto Grand Slam del español, o el 25º del serbio. Después de lo que nos regalaron el año pasado en Londres, yo creo que esta final este domingo 14 de julio va a ser para no perdérsela. José, va a ser una auténtica locura. Yo creo que todavía no estamos verdaderamente listos para lo que vamos a vivir y para lo que va a pasar. Y además hay muchos alicientes y muchas narrativas a nivel histórico, por así decirlo, en juego, porque Carlos Alcaraz busca convertirse en el sexto hombre en la historia de este deporte en conquistar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Novak Djokovic busca igualar algo que parecía inigualable, el récord de Wimbledon de Roger Federer. Tiene 8 Roger, Djokovic tiene 7. El año pasado Alcaraz evitó que Djokovic empatase al suizo. ¿Lo conseguirá este año? Es una gran pregunta, ¿no? La verdad que los dos creo que es la final más esperada desde que salió el cuadro y la final que más alicientes y que más narrativas pueden crear, ¿no? De nuevo el príncipe contra el rey en cierto modo, ¿no? El dominador del circuito de los últimos años contra el tipo destinado a acabar con su legado. El año pasado, después de la victoria de Alcaraz, acuérdate, ¿no? Los anuncios de Nike con acaba de empezar mi era, ¿no? Que parecía que había un cambio de guardia y luego Djokovic le dio la vuelta al US Open. Ahora este año ha sido al contrario, ha aparecido Sinner, Djokovic no ha empezado tan bien y llega ahora con el objetivo de recuperar un poquito el trono y el mando del circuito. ¿Qué más se puede pedir? Pues un pedazo de análisis y un buen desgranamiento de las claves que rodean este partido, que no va a ser ni el primero y esperemos que ni el último Djokovic-Alcaraz, porque siempre son duelos históricos. Pedazo de final que tenemos por delante, muy bonita para analizar, y estoy seguro que el año pasado cuando Djokovic perdió ante Carlos, que tuvo ahí un pequeño mago de llorar incluso, se le escaparon algunas lágrimas, está diciendo: yo el año que viene quiero una revancha, yo quiero enfrentarme de nuevo contra este tío y quiero ganarle, porque tiene eso entre ceja y ceja, y Novak Djokovic es de los que cuando se fija un objetivo, a por él va, ¿no? Bueno, en este análisis lo que vamos a hacer es explicaros qué fue lo que pasó en la final del año pasado, para intentar, pues, decir qué tiene que hacer Carlos Alcaraz, que fue lo que hizo el año pasado ante Djokovic, que yo creo que será muy similar, y qué tiene que hacer Novak Djokovic para que no le pase lo que le pasó el año pasado, que Carlos pues le ganó 3 de esos 5 sets que jugaron, ¿no? En primer lugar, Magic, nos vamos a centrar sobre todo en Carlos, y luego iremos con Djokovic, para intentar descubrir cómo le da la vuelta a Carlos Alcaraz a ese partido después de recibir de primeras un 1-6 que, a ver, para debutar en una final de canales de Wimbledon y enfrentarte a Novak Djokovic, verte con ese resultado, muchos se pueden echar atrás y decir, ¿qué hago? ¿No? Me entra el miedo y... Pero Carlos Alcaraz fue muy listo, muy inteligente. Y un paso adelante. Y un paso adelante. Y empezó a hacer cosas que yo creo que le van a servir muy bien de cara a esta final, y que, por ejemplo, hoy contra Medvedev, a mi gusto, no lo ha hecho del todo bien. Sí que lo hizo muy bien en cuartos de final, pero en semifinales un poco mejorable. Y esto es algo que lo va a necesitar, que estamos hablando del slice. Es muy importante para Carlos Alcaraz el tema del slice, porque esto fue lo que le permitió en el segundo y tercer set, en esa final, darle la vuelta al partido. Hasta ese momento Carlos Alcaraz estaba entrando en el intercambio de golpes planos desde el fondo, pero con el slice cambia la dinámica de todos los puntos. ¿Qué hizo Carlos Alcaraz? Pues con esa bolita medio corta a esta zona más o menos de la pista, con ese slice, obligaba a Novak Djokovic, que es un jugador que le gusta mucho jugar encima de la línea de fondo, sacarlo de su zona de confort, desplazarse hasta esta zona. La zona 3/4, sí. Y digamos, darle un tipo de bola distinto cambiando velocidad. Ya sabemos que Novak Djokovic es un jugador que contragolpeador, que le gusta mucho aprovechar la potencia de bola del rival para él generar la suya, y con este slice Carlos hizo un movimiento estratégico, cambió en el tablero de ajedrez una ficha y desarboló por completo a Novak Djokovic con este cambio de velocidad de bola, Magic. Sí, digamos que hay dos caminos a la victoria desde el fondo de la pista, uno para cada jugador, y esos dos caminos requieren de dos movimientos clave, que es lo que vamos a analizar, ¿no? Cómo se tiene que jugar desde el fondo de la pista para que Alcaraz tenga las de ganar, cómo se tiene que jugar desde el fondo de la pista para que Novak tenga las de ganar. En el caso de Carlos, a partir del segundo set, como bien comentas, cambió por completo la tipología de sus golpes desde el fondo, sobre todo con este revés, porque Djokovic, luego adelantaremos, le va a buscar el revés constantemente a Carlitos. ¿Y qué hizo Charlie para salir de la trampa, para imponer otro tipo de tenis?
utilizar el revés cortado, y no solo un revés cortado profundo, a lo mejor, que flote bastante, que Djokovic pueda atacarlo y tenga tiempo para atacarlo. A veces reveses 3/4. Charlie tiene la muñeca como para colocar la bola cerquita del cuadro de saque y obligar a Djokovic a caminar de forma horizontal, de forma que busque los cuadros de saque, que dude si quedarse en esa zona o dar 2 pasitos hacia detrás, pero ya lo tiene fuera tanto del centro de la pista como de la línea de fondo. ¿Y qué hacía Carlitos? Primero te tiraba el anzuelo, te tiraba ese revés cortado, a lo mejor uno a un lado, luego uno a otro, y cuando Djokovic le devolvía una bola que no tenía demasiada fuerza, Carlos ya se había generado el suficiente tiempo para invertirse a derecha y atacar, o para golpear bien parado dentro de la pista e ir a por Djokovic. Un Djokovic que ya en ese momento, después de haber acudido a esa bola 3/4, no se encuentra donde a él le gusta, en su zona de confort, en el centro y en la línea de fondo. Se encuentra un poquito en una zona de la pista que deja al descubierto otra zona, y esa es la que ataca a Carlos. A partir de ahí le cambió por completo el rumbo del partido y lo va a necesitar José este domingo, porque al final es la manera más efectiva de hacer que Djokovic juegue mal, que en una final como esta es incluso más importante que él esté del todo bien, ¿no? Y fíjate que para encontrar esa manera, esa vía al winner, al golpe ganador, que acabó con más de 60 en esa final, acompañó este slice con otro golpe, que también a mí, por ejemplo, me sorprendió bastante que utilizara este tipo de bola para una superficie como es la hierba, que, como digo, compaginaba slice y la siguiente bola de Carlos Alcaraz era una bola liftada. Un poquito más alta, sí. Una bola más alta. ¿Y qué provocaba con esta bola? Pues Novak Djokovic, después de desplazarse un poquito hacia adelante, con esta otra bola lo empujaba hacia atrás. Estabas ya desplazando a Novak Djokovic hacia zonas que, digamos, no le son nada cómodas. Y ya por ahí le empezó a mover a zonas muy incómodas para el serbio, y la bola de Novak Djokovic que le llegaba a Carlos Alcaraz era una bola muy atacable, donde Carlos podía buscar el winner o incluso acercarse hacia la red. Al final es el camino más fácil hacia el winner para que Djokovic te dé una bola corta, no encontrar el winner ni con el slice ni con esta bola liftada, sino una bola corta que te permita a Carlos encontrar la vía hacia el winner, ¿no, Magic? Sí, construir, luego al final incluso acabó llevándose más puntos largos el que Novak, ¿no? Y esto demuestra un poco que tuvo la paciencia, pero que tuvo sobre todo la claridad para variar el juego más de lo que Djokovic se esperaba, después de un primer set muy lineal en el que todo pasaba en muy poco tiempo, puntos gratis con el saque del serbio, intercambios desde el fondo donde cargaba el revés de Carlos y Carlos se hinchaba a cometer errores, que cometió más de 10 en ese primer set, errores no forzados. Aquí cambia, le baja velocidad, mete el partido un poquito en la cubitera, obliga a Djokovic a generar toda la fuerza, y después de cambiar llegaban esos ataques, ¿no? Relámpagos de Carlitos, que Carlos, si algo tiene, es explosividad en las piernas para invertirse y pegar la derecha con tiempo. En la hierba eso es más difícil que nunca. ¿Cómo lo puedes conseguir? Porque es su tipo de tenis que le gusta. Con esos slices, con esas bolas altas y obligando a Djokovic a golpear en la zona 3/4 y en uno de los dos lados de la pista. Jamás en el centro y sobre la línea de fondo. Si saca a Novak de ahí, la batalla posicional desde el fondo la tendrá ganada y por tanto la batalla desde el fondo la tendrá ganada. Y así es como le dio la vuelta al partido el año pasado. Si nos vamos a Novak Djokovic y qué puede hacer Novak Djokovic para llevar el punto a su terreno, como hemos dicho, la vía de encontrar el winner para Carlos Alcaraz es esa que os hemos comentado. Para Novak Djokovic es distinta. El camino al winner no es el mismo. Él le interesa otro tipo de intercambio distinto. Él, sobre todo, Magic, que esto es algo que lo hemos visto en la final de Cincinnati, que fue como le dio la vuelta en el tercer set, le va a incidir mucho, sobre todo, en la zona de revés. Pero no un revés cualquiera, sino un revés plano, ese tipo de revés que luego Carlos, al verse mínimamente exigido, luego le devuelve otra bola cruzada, también plana, hacia su revés, y poco a poco, así Novak Djokovic va llevando el terreno, el punto a su terreno. También, sobre todo, para maltratar esta zona paralela, porque Carlos todo el rato va a estar desplazándose a esta zona de revés. Espero que lo estéis viendo por aquí. Esta zona de revés. Y deja al descubierto todas sus zonas del paralelo. Y Novak Djokovic, una de las mejores cosas que tiene, sobre todo, es ese revés paralelo que hace mucho daño. Mientras Carlos pueda no... Para Djokovic me refiero, para Djokovic. Mientras Carlos pueda no llevar hacia la bola al slice y bajarle la pelota y bajarle la velocidad y bajarle la altura, Djokovic le interesa una bola, unos intercambios mucho más rápidos, más potentes, donde él pueda dominar y montar, jugar sobre todo donde está aquí en esta instantánea, que es muy encima de la línea de fondo.
El control de la línea de fondo es capital para Djokovic, más aún con la edad que tiene y con las armas en las que ha cimentado su tenis, ¿no? En las últimas temporadas. En la final de Cincinnati es el último gran partido entre ambos, porque es verdad que el duelo en la ATP Final fue un poquito descafeinado, muy claro para Djokovic, pero en ese duelo de cuerpo a cuerpo, Djokovic empieza perdiendo, se coloca break abajo en el segundo, le da la vuelta al partido y en el tercero acaba asfixiando y derrotando física y psicológicamente a Carlos Alcaraz. En ese tercer set de la final de Cincinnati, Djokovic, todos sus golpes desde el fondo de la pista, el 77% de sus golpes desde el fondo de la pista fueron dirigidos a la zona de la ventaja, es decir, a la zona del revés de Carlos Alcaraz. Un 77%. Y eran golpes, y esto es clave, amigos, que botaban cerca de la línea de fondo, que iban planos, horizontales y que tenían como objetivo abrir pista. Precisión de cirujano de Djokovic. Con esto evita o consigue dos cosas, mejor dicho. Evitar que Carlos se invierta con la derecha y generarse el hueco suficiente para, después de castigarle durante 3, 4, 5 intercambios con un Alcaraz ahogado que no consigue salir de ahí, cambiar con el paralelo. Y a veces no es necesario para Djokovic cambiar con el paralelo para ganar el punto, con un golpe ganador, sino simplemente desplazar al Alcaraz lateralmente hacia la derecha, un Alcaraz que ya viene cansado y que con esa derecha, que no es invertida, que es cruzada, que ya le hemos visto fallar varias de estas en Wimbledon, se tenga que jugar o él sienta la necesidad de jugarse un golpe o ganador o muy arriesgado, muy agresivo. Así, Djokovic generó muchos errores por el lado derecho de Alcaraz, incluso cuando Alcaraz simplemente quería defenderse, lo que generó Djokovic es una bola corta en el centro, que ya él sí que atacaba con la derecha y con la que buscaba la red. Ritmo plano desde el fondo de la pista, intercambiar en diagonal por la zona de revés todo lo que pueda y cambiar al paralelo con claridad cuando lo vea. Si se juega así, con el plano, con el cruzado, paralelo y cerramos el punto, Djokovic tendrá la de ganar porque se va a jugar desde el fondo y aquí hay dos caminos hacia la victoria. Este es el claro para Novak. Vamos a ver una batalla por el fondo, pero clarísima. La cosa es quién va a ser el que la conquiste. Novak Djokovic el año pasado, en la final de Wimbledon, en el cuarto set hace una cosa, hace un movimiento. Hasta entonces Novak Djokovic estaba jugando a una altura media de 1 metro por detrás de la línea, en el set 1, set 2 y set 3. ¿Qué hizo Novak Djokovic en el cuarto? Que es algo que yo creo que él va a intentar, sobre todo, que más o menos ocurra en esta final 2024, que es meterse literalmente dentro de la pista, golpeando muy cerca, hasta prácticamente 0,5 metros dentro de pista. Lo que hace esto es provocar que le quite tiempo, sobre todo a Carlos Alcaraz, que ya sabéis que esto a Carlos le incomoda mucho, que le quiten tiempo y sobre todo que le dé tiempo a Novak de hacer todo esto que hemos comentado aquí, de incidirle sobre todo por el lado del revés. Pero es clave que para Novak esa lucha de la batalla por el centro se la tenga que llevar. Así que dejamos a un lado el iPad y nos vamos a los puntos generales para ir descubriendo un poco, haciendo un poco de resumen, también hablando un poquito más de ellos. Lo primero, clave para Djokovic, jugar dentro de pista o muy cerca de la línea de fondo para, como hemos dicho, quitarle tiempo a Carlos Alcaraz, para hacer todo ese juego, sobre todo de jugarle hacia la zona de revés y hacerle mucho daño. Pero también otra de las claves que no hemos comentado, que es algo que hizo muy bien, por ejemplo, en el primer set, que es atacar los segundos saques de Carlos Alcaraz, que solamente se lleva un punto con su segundo servicio en todo el primer set, en esa final. Djokovic hizo una mezcla de un muy alto porcentaje con su servicio, con atacar a los restos, los segundos saques de Carlos. Le hizo muchísimo daño, sobre todo también en la zona de revés. O sea, es que le hizo muchísimo daño también a Carlos por aquí. Al final es una mezcla entre conquistar la línea de fondo, llevar a la zona hacia el juego de revés de Carlos Alcaraz, atacar a los segundos y jugar muy metido dentro de pista. Si esto lo consigue, Novak Djokovic tendrá el partido más de su lado. Y a ver el saque, José. El saque el año pasado, pues, no fue decisivo para él. Se cayó bastante, consiguió muy pocos puntos gratis con el tercero y en el cuarto set, perdona. Y todo esto no sirve de nada si Djokovic en sus turnos de servicio pues está frío, no mete primeros, no apunta a las líneas. Ya hemos visto cómo Carlos le ha bajado muchos restos a Medvedev y ya hemos visto cómo Djokovic hoy ha optado también mucho por el saque y vuela contra Musetti. Creo que contra Alcaraz no optará tanto porque Alcaraz es mejor pasador que Musetti, pero no me extrañaría verle hacer jugadas de 1, 2, 3 golpes en sus turnos de servicio y luego en el resto pues intentar taladrar a Carlitos de la manera con la que hemos hablado antes, ¿no? Si todo esto lo combina con un saque,
pues solamente un Alcaraz galáctico podría evitar la victoria de Djokovic, que es difícil, porque al final el tipo de bola al que se va a enfrentar no se ha enfrentado todavía en lo que llevamos de Wimbledon. Es un nivel de jugador muy diferente a lo que ha tenido hasta ahora, pero lo tienen que hacer sí o sí. Así de importante es el desafío que supone ya enfrentar a Carlos en una final de Grand Slam. Puesto esto encima de la mesa, vamos con las claves de Carlos, que hay una que no la hemos comentado en lo que es el juego de fondo, pero que es muy importante y que para mí llega en peores condiciones respecto al año pasado, que es con el tema del servicio. El año pasado, Alcaraz llegaba con un 75% de puntos ganados de primero y un 60% de segundos a esta final. Este año los números son peores, de hecho contra Medvedev ha sufrido muchísimo. De hecho, el partido se le complica y no lo acaba antes por el bajísimo porcentaje de primero centro que tenía, que llegó incluso a alcanzar un 30% solo de primero centro. Si tú no tienes un 70 o cerca de un 70, 60 y pico, 70 de primeros dentro, 60 y pico, más complicado un 70, pero alcanzar al mínimo el 60 y pico de primeros dentro y un 70 de puntos con el primero, olvídate. Olvídate de ganar a Djokovic. Djokovic te va a ganar la línea de fondo, la batalla, rápidas del resto. Y sí. cómo te va a atacar los segundos y vas a perder la batalla. O sea, necesita un partido al servicio como el de aquella final. Eso en primer lugar. Luego, como hemos mencionado, ese slice para cambiar velocidad. Optarlo también por el mix con esa bola alta liftada para empujar a Novak fuera de pista. Y no perder esa línea de fondo que le permita pues ser él el que, sobre todo invirtiéndose de derecha, lleve el punto desde su zona más fuerte para cargar el juego, variar y hacer lo que él quiera, ¿no? Con estos 3 puntos y, bueno, puesto esto encima de la mesa, para mí sería más favorable para Carlitos. A ver si lo pone en juego. No será fácil, pero Carlos también viene seguramente incluso con un nivel de confianza y de seguridad en sí mismo mayor que al de Djokovic, en el sentido de que le ha ganado a jugadorazos. Y es que siempre hemos tenido sensación de tranquilidad viéndole jugar. Contra Paul empieza perdiendo el primer set, no se pone nervioso, acaba ganándolo en 4. Contra Medvedev pierde el primer set, no se pone nervioso, acaba ganando en 4. Y siempre en los 2 últimos partidos da la sensación de que ha ido de menos a más, de que iba regulándose, de que ese inicio diésel luego se convertía en el Alcaraz más bestial que nos gusta ver, ¿no? La confianza por las nubes, la capacidad de generar golpes de salón cuando él quiera y la tranquilidad de haber ya ganado y haber ya superado a Djokovic en un escenario de entidad como es este, que esto también es muy importante, el juego mental. Esta vez Alcaraz sí saldrá a la pista creyéndose que puede ganar a Djokovic. El año pasado salió sin creérselo y eso le hizo perder el primer set. Bueno, ahora igual el comienzo puede ser un poquito mejor que el del año pasado y eso le va a obligar a Djokovic a jugar con menos margen. O sea, como sea, es un partidazo y además muy rico, como decimos, a nivel táctico, a nivel de la batalla de ajedrez. Ahora luego viene lo peor, ¿no? Que es los porcentajes, ¿no? Los míticos. Ahora se nos viene lo más difícil, que es dar porcentajes de victoria para uno y para otro. El año pasado, creo que Djokovic llegaba como favorito. Sí. Por la historia, no sé si lleva 5 años invicto, 10 años sin perder en la central. Y Alcaraz, pues sorprendió y fíjate lo que hizo, ¿no? La remontada para ganar en 5 sets. Este año puede que sea Carlos el que llegue siendo un poco más favorito que Djokovic. Lo que yo no sé es lo que vamos a decir ahora en cuanto a porcentajes, porque creo que a nivel tenístico llega con menos sensaciones Carlos respecto al año anterior. Sí. Y yo no sé eso cómo lo puede gestionar frente a un Djokovic que a lo mejor mentalmente hace 3 semanas no sabía ni si iba a jugar Wimbledon, se ve aquí de repente en la final y yo en semifinales le he visto una movilidad 100%, si no 100% muy cerca. O sea, yo no creo que eso vaya a ser problema. Y viene crecido, viene con ganas de revancha. Entonces, vamos a ver, porque hay muchas cosas aquí que cambian respecto al año pasado y a ver cómo vemos el futuro. Maggi, cuéntame tú primero qué porcentajes ves. Yo el futuro, por desgracia, no lo veo. Si lo viera no estaría aquí. Estaría pues en una mansión acariciando un par de gatitos o lo que sea. Pero... Lo que sea. Te lo dejo ahí a la imaginación ya de la afición. Ya me la pela todo esto de la final de Wimbledon ya. Pero yo voy a ir con el estado de forma y con a quien veo jugando mejor de forma consistente y continuada a lo largo de todo el torneo, que es Carlos Alcaraz. Creo que tiene argumentos de sobra para derrotar a un Djokovic que enfrenta a un jugador que es un cambio de nivel drástico con respecto a lo que ha enfrentado hasta ahora. Yo creo que igual eso no va a ser la clave del partido, pero puede pesar un poco quizás al inicio.
Dicho sea de paso, Carlos tiene las armas, el tenis, la variedad, está en posición de hacer historia, lo veo bien físicamente, lo veo con hambre. Puede ser un día histórico para el deporte español el domingo. Hay muchos motivos, desde lo lógico hasta lo emocional y espiritual, para pensar que Carlos tiene un poquito más de edge que Djokovic. Yo le voy a dar un 53-47 para Carlos Alcaraz. Evidentemente, yo creo que nadie se imagina un partido de 3 mangas, que luego puede pasar porque es uno de los escenarios posibles, pero a mí me resulta difícil pensar en un partido de 3 mangas. Será un partido disputado, no me extrañaría que vaya a los 5 sets. Y apuesto por Carlitos, porque creo que viene jugando bastante mejor que Djokovic y porque creo que incluso todavía, de lo que ha demostrado, puede tener hasta 2 o 3 marchas guardadas. Y yo no sé si Djokovic puede tener 2 o 3 marchas guardadas más con respecto a lo que hemos visto contra Musetti, que para mí ha sido el mejor partido del serbio, sin lugar a dudas. Has cometido un error, Magic. No confiar en Novak Djokovic en una final de Grand Slam. ¿Sabes cómo es esto? El Lobo... Bueno, confié el año pasado y ganó a Carlitos. Pero parece... Mi sensación es que por el año que lleva Djokovic, que es su primera final, también hay que decirlo, sí, por cómo viene después de incluso lo de la rodilla, la gente es como que le ha perdido un poco de respeto. No, pero no es una cuestión... O sea, quiero puntualizar. 53-47, o sí, sea, sí. Casi más imposible que sea más igualado. O sea, perderle el respeto a Djokovic, desde mi punto de vista, es decir que Carlos tiene 65-70% de posibilidades. Eso para mí es perderle el respeto a Djokovic. Esto para mí es igualadísimo, pero por detalles, sobre todo a nivel de confianza este año, se lo doy al Alcaraz. Pero te lo puntualizo, porque luego siempre los comentarios... Sí. Pero vale. Yo creo que Novak Djokovic en una final de Grand Slam hay que tenerlo en consideración y tenerlo en cuenta. Yo ya te dije cuando hicimos el análisis que veía favorito a Sinner, para mí era el más favorito, pero que si llegaba a una final contra Djokovic, la cosa se cambiaba. Entonces, te voy a tirar 51-49. Muy igualado, pero le doy un poquito más a Novak Djokovic. Ahí queda eso. Fantástico. Luego ya solo queda que la gente... Sí. Yo, y te lo argumento rápido por eso, Novak Djokovic final, revancha del año pasado, va con un hambre, yo hoy de hambre que le he visto en semifinales, no se lo he visto en todo el torneo, llega con solo 2 partidos en toda la semana jugados, el tema de cuartos yo creo que le ha podido venir muy bien para descansar, y quiere el 8, pues ya lo quería el año pasado, tenían ahí cositas preparadas también, quiere el 8 y va por él, y ganarle a Carlos Alcaraz en una final de Grand Slam, que eso es algo que todavía no ha ocurrido. Todavía no ha perdido Carlos Alcaraz una final de Grand Slam. Veremos. ¿Qué tenéis que hacer vosotros ahora, amigos? Pues en comentarios nos dejáis primero el me gusta, antes de los comentarios. Un me gusta, ¿vale? Y un comentario donde pongáis porcentaje para Carlos, porcentaje para Novak Djokovic. Y después de la final, vemos quién ha acertado y quién no. Y ya pues pasamos facturitas. Pues si alguien se quiere atrever con el resultado, que se atreva. Bueno, mejor todavía. Pues amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Y nos vemos este domingo, final 3 de la tarde en España. Alcaraz contra Djokovic. Hasta pronto.